Sí. ¿Cómo andas? Listo para otra deep dive. Hoy nos metemos con un discurso potente, ¿eh? El de Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió la presidencia del Partido Justicialista. Uf, tremendo discurso. No se guardó nada, ¿eh? Fue directo al hueso. Tal cual. Y para mí la clave está en ese concepto que usa, el de valorización financiera. Ahí está la raíz del problema, según ella. Sí, es como que pone el dedo en la llaga de lo que muchos venimos diciendo, ¿no? Que se privilegia la especulación financiera por sobre la producción y el trabajo. Exacto. Y ojo, que no se queda solo en la crítica al gobierno actual, ¿eh? Lo conecta con una tendencia más profunda, histórica. Claro, habla de un ciclo que se repite. Menciona la dictadura del 70, la convertibilidad del 90, la época de Mocrite. Uf, 3 momentos que marcaron a fuego el país. Y ella los usa para mostrar que esta historia ya la vimos y que cada vez se repite más rápido y con peores consecuencias. Totalmente. Y ahí es donde se pone más interesante, porque no se limita a señalar el problema, sino que propone un camino para el peronismo. Sí, me llamó la atención eso de formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Suena ambicioso, ¿no? Sí, pero es como si dijera, che, no basta con ganar elecciones, hay que tener un proyecto a largo plazo, una visión de país. Claro, como construir una casa. No solo se trata de poner ladrillos, hay que tener un plano, saber a dónde queremos llegar. Exacto. Y hablando de planos, ¿te acuerdas de ese palito que le tiró Milei? Lo comparó con un niño en Disney. Jajaja, sí, me reí mucho con eso. Clásica Cristina, ¿no? Siempre con un toque de humor para dejar en claro su punto. Pero ojo, que no es solo una chicana, ¿eh? Ahí hay una crítica de fondo, ¿no? Como que Milei está desconectado de la realidad, de cómo funciona el mundo hoy en día. Totalmente. Lo pinta como alguien que no entiende la complejidad de la economía global, donde los países buscan proteger sus propios intereses. Y hablando de la economía global, no podemos dejar de lado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que también lo menciona Cristina. Sí, ahí se pone un poco más picante la cosa. Critica cómo se manejó el tema desde el gobierno del Frente de Todos. Reconoce que fue un error haber firmado en esas condiciones que subestimaron la capacidad de presión del fondo. Y también critica la falta de previsión del peronismo, ¿no? Dice que se enfocaron demasiado en ganar las elecciones y no se prepararon para gobernar en un contexto tan complejo. Es como que hace una autocrítica bastante fuerte, ¿no? No se limita a culpar a la oposición, sino que reconoce los errores propios. Sí, y eso le da más peso a su discurso, porque no se casa con nadie, ni siquiera con su propio partido. Totalmente. Y en ese contexto propone una serie de acciones para el futuro. Habla de formar cuadros técnicos y políticos, de informar a la sociedad, de planificar un proyecto nacional a largo plazo. Es como un llamado a la acción, ¿no? A la militancia, a la organización. Sí, y es donde se ve claramente que no se conforma con la queja, que busca un peronismo propositivo que construya una alternativa real al modelo que critica. Es como armar un equipo de fútbol, ¿viste? No alcanza con tener la camiseta, hay que entrenar, tener una estrategia, saber qué hacer en la cancha. Y en ese punto, trae a colación otro tema clave, el rol del Poder Judicial. Habla de un partido judicial que actúa para proteger a los poderosos y perseguir al peronismo. Uf, ahí entramos en un terreno pantanoso, ¿no? Es una crítica que genera mucha polémica. Sin duda, sus detractores dicen que es una forma de deslegitimar a la justicia para evitar sus propios problemas legales. Pero más allá de eso, su análisis abre un debate importante sobre la independencia de los jueces, la influencia de los grupos económicos, la necesidad de una reforma judicial. Un tema que nos toca a todos los argentinos, ¿no? Totalmente. Y este debate se conecta con su llamado a la organización y la movilización popular. Habla de un peronismo que recupere su capacidad de lucha, de defender sus derechos, de construir un país que beneficie a la mayoría. Es como si dijera, che, no nos quedamos sentados esperando que las cosas cambien solas, salgamos a la calle a pelear por lo que nos corresponde. Exacto. Y ahí introduce un elemento nuevo, que es la necesidad de adaptar el proyecto peronista al contexto global actual. Habla de un mundo donde los países se cierran, protegen sus economías, sus industrias, sus recursos. Es una visión que refleja la realidad, ¿no? El mundo está cambiando. Argentina no puede quedarse atrás. Claro. Y en este contexto, critica la visión de Milei, a quien describe como un personaje de Disney, ajeno a las complejidades del mundo real. Es una crítica a la simpleza de sus propuestas, ¿no? A la falta de un plan concreto para enfrentar los desafíos que se vienen. Y con esta imagen tan gráfica, Cristina cierra su discurso, dejando una serie de preguntas abiertas para el debate. Preguntas que nos invitan a reflexionar, a analizar, a debatir. Totalmente. Y creo que ese es el objetivo principal de Cristina. Generar un espacio de discusión dentro del peronismo para definir el camino a seguir en los próximos años. Bueno, creo que ya corrimos bastante por ahora. Analizamos los puntos centrales del discurso de Cristina, sus críticas al gobierno, sus reflexiones sobre el pasado y sus propuestas para el futuro. Sí, dimos un buen pantallazo general.
¿Qué te parece si seguimos la conversación en la próxima parte? Ahí podemos profundizar en las propuestas concretas de Cristina para el futuro del peronismo y del país. Dale, me parece perfecto. Ahí desmenuzamos un poco más todo esto. Y bueno, retomando el discurso de Cristina, me parece que es fundamental cómo insiste en la necesidad de formar e informar. No es solo cuestión de criticar, sino de tener un proyecto sólido, ¿no? Algo que se pueda llevar a la práctica. Sí, total. Ahí entra en juego eso de formar cuadros técnicos y políticos, como ella dice. Es como si dijera, che, necesitamos gente que sepa hacer las cosas, no solo que hable. Exacto, no alcanza con buenas intenciones, ¿no? Hay que saber cómo llevarlas a cabo. Y no solo técnicos, sino también políticos con visión, capaces de entender el contexto y tomar decisiones. Claro, es como un director de orquesta. No solo tiene que saber tocar un instrumento, sino entender cómo funciona toda la orquesta para crear algo bueno. Y me parece interesante cómo Cristina relaciona esto con la necesidad de informar a la sociedad. Sí, critica mucho esa superficialidad que hay en el debate público, ¿viste? La falta de profundidad. Tal cual. Y ahí es donde entra la militancia, ¿no? Ella llama a un peronismo activo, que explique a la sociedad las causas de la crisis, las consecuencias del modelo que critica, las alternativas que se pueden construir. Es como si dijera, chis, salgamos a la calle, hablemos con la gente, expliquemos qué está pasando. Un llamado a la acción, a la movilización. No quiere un peronismo pasivo que solo espere las elecciones, sino uno que esté en movimiento trabajando por el país. Totalmente. Y ahí me parece clave su análisis del rol de los militantes. Critica esa tendencia a enfocarse solo en las elecciones, sin un trabajo de base, de formación. Como si se hubieran olvidado de la importancia de construir un proyecto a largo plazo, ¿no? Claro, como un equipo de fútbol que solo se preocupa por ganar el partido, pero no entrena ni piensa en una estrategia. Y ahí creo que está la crítica de fondo, ¿no? Que el peronismo ha perdido en parte su esencia, esa capacidad de pensar en un proyecto de país que vaya más allá de los intereses individuales. Y por eso la importancia de la planificación, ¿no? Cristina insiste en que hay que tener un plan, una hoja de ruta. Un plan que, según ella, debe basarse en la producción, el empleo, la defensa de los intereses nacionales. Un plan que piense en el bienestar de todos, no de unos pocos. Y que sea capaz de adaptarse a las nuevas realidades del mundo, ¿no? A la competencia global, a la necesidad de proteger la industria nacional. Es una visión pragmática, ¿no? No se trata de aferrarse a dogmas, sino de entender el contexto actual y actuar en consecuencia. Tal cual. Y eso implica también ser autocríticos, ¿no? Reconocer los errores y aprender de ellos. Como hizo ella misma con el tema del acuerdo con el FMI, ¿no? Admitió que fue un error firmarlo en esas condiciones. Sí, y eso le da mucha credibilidad porque no es algo que se vea mucho en la política. Es fundamental para construir un proyecto sólido, ¿no? Demostrar que se puede aprender de los errores y corregir el rumbo. Totalmente. Y creo que ahí radica la importancia del discurso de Cristina, ¿no? Más allá de las críticas al gobierno, más allá de la defensa de su propia gestión, lo que propone es un debate profundo sobre el futuro del peronismo y del país. Un debate honesto, crítico, constructivo. Exacto, que involucre a todos los sectores, desde la base hasta la dirigencia, como una gran asamblea donde se juntan a pensar el futuro del movimiento. Y que esté abierto a nuevas ideas, ¿no? A nuevas formas de hacer política. Un peronismo que se renueve, que se adapte a los tiempos que corren. Tal cual. Cristina no pretende tener todas las respuestas, sino generar un espacio de discusión, de reflexión colectiva. Y ahí la historia, la memoria, la experiencia del peronismo son claves, ¿no? Sin duda, pero no se trata de vivir en el pasado, sino de aprender de él para construir un futuro mejor. Exacto. Bueno, creo que con esto profundizamos bastante en el llamado a la acción que plantea Cristina, ¿no? Vemos su visión sobre la formación, la información, la planificación, la importancia de un peronismo activo y comprometido. Sí, y ahora queda analizar el último pilar de su propuesta, ¿no? La organización. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica? Esa es la pregunta clave, ¿no? Justo. Y es lo que vamos a ver en la próxima parte de nuestro Deep Dive. ¿Cómo Cristina concibe la organización del peronismo, su estructura, su relación con los movimientos sociales, su capacidad de movilización? Bueno, llegamos a la última parte del deep dive. Nos queda hablar de la organización, ¿no? Que es como la pata que le falta a la mesa para que todo lo que propone Cristina se pueda concretar. Tal cual. Porque no alcanza con tener un plan, con formar cuadros, si después no hay una estructura que lo pueda llevar adelante. Es como tener los planos de una casa, pero sin albañiles para construirla. Y ahí Cristina pone mucho énfasis en la militancia, ¿no? Habla de un peronismo presente en los barrios, en las fábricas, en las universidades. No solo en las elecciones, sino en el día a día, trabajando con la gente. Sí, como la levadura del pan que hace que la masa crezca. Y ella critica mucho esa tendencia a enfocarse solo en los cargos, en las candidaturas, como si la política fuera una competencia por ver quién se queda con la silla. Es que para ella la militancia es la que le da vida al movimiento, ¿no?
es la que lo conecta con la realidad, con las necesidades de la gente. Y ahí me surge una pregunta. ¿Qué rol les da a las organizaciones sociales? Porque en Argentina los sindicatos, los movimientos sociales tienen un peso muy fuerte. Claro, es un actor clave. Cristina lo reconoce, habla de articular un trabajo conjunto, de construir una red que permita canalizar las demandas sociales y transformarlas en políticas públicas, como un puente entre la gente y el Estado. O sea, no es un peronismo verticalista donde las decisiones se toman solo desde arriba, sino uno que se construye desde abajo con la participación de todos, como un árbol que crece desde las raíces. Exacto. Y ahí entra en juego la capacidad de movilización, ¿no? Que es otro elemento clave de la organización. Cristina habla de un peronismo que pueda salir a la calle, defender sus ideas, presionar para que se hagan realidad las políticas que benefician a la mayoría. Sí, me acuerdo de esa frase. No nos quedemos en casa esperando que las cosas cambien solas. Es un llamado a la acción, a no ser espectadores pasivos. Tal cual. Y ahí su discurso tiene una fuerza impresionante, ¿no? Porque habla de luchar, de resistir, de construir un futuro mejor para Argentina. Y eso moviliza a la gente, le da un sentido de propósito. Es que no se trata solo de tener buenas ideas, sino de tener la fuerza para llevarlas a cabo, de construir una organización que pueda transformar la realidad. Claro, como decía antes, de nada sirve tener un buen plano si no tienes las herramientas para construir la casa. Y ahí es donde el discurso de Cristina desafía al peronismo, ¿no? Lo interpela a repensar sus estructuras, sus métodos, su forma de hacer política. A renovarse, adaptarse a los tiempos que corren. Y la pregunta es, ¿será capaz de hacerlo? ¿Podrá construir la organización que necesita para llevar adelante el proyecto que propone Cristina? Bueno, esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Lo que está claro es que su discurso marca un punto de inflexión, un nuevo capítulo en la historia del peronismo. Totalmente. Bueno, creo que con esto llegamos al final de nuestro deep dive en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Analizamos sus críticas al modelo económico, su llamado a la acción, su visión sobre la organización del peronismo. Sí, recorremos bastante terreno, ¿no? Y creo que pudimos comprender la complejidad de su pensamiento, la profundidad de su análisis. Un discurso que nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de Argentina, sobre los desafíos que tenemos como país. Y sobre el rol que cada uno de nosotros puede jugar para construir una sociedad más justa. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Los invitamos a seguir escuchando Geopolítica, donde vamos a seguir analizando los temas más importantes de la actualidad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.